donde gana el no. Entonces tenemos Imbabura, Tungurahua, es decir, partes de la sierra que había ganado el novoísmo, que hoy terminan dándole la vuelta y termina siendo una goleada de 4-0 en contra del gobierno central a nivel nacional. Y que otra de las condiciones fundamentales es que los voceros del sí no tenían argumentos ninguno. Nosotros escuchábamos a los voceros del sí venir a los medios de comunicación y ellos llegaban y decían, bueno, después te contamos. Después decimos lo que vamos a hacer. Usted quiere, decía Guevara, usted quiere que mañana los meten presos y al otro día los saca, sin idea alguna de cómo funcionan las leyes, el Código Orgánico Integral Penal, cómo funciona la Constitución, si en la Constitución hay tipos penales o cosas así, sin argumento alguno venían a plantearle, y todo puede ser, del lojano, del ecuatoriano, todo puede ser, pero los pueblos no son tontos. Tiene 3 años todavía de gobierno el señor Daniel Noboa y tiene que entender que si no se pone de acuerdo y de acorde a las realidades de nuestro pueblo, va a ser muy difícil para él gobernar. Se le tumbaron todas las leyes inconstitucionales, se le tumbaron en la Corte Constitucional. Y se le tumbaron, ¿por qué? Porque estuvieron mal planteadas, John. Porque si ellos hubieran hecho una reforma al Código Orgánico Integral Penal por las vías que se debían hacer, a este momento ya estuvieran aprobadas las reformas, sino que plantearon, acogiéndose como ley de urgencia económica, meterlas por debajo de la mesa, y eso permitió que se las pueda tumbar. Bueno, regresamos con la tercera parte de las entrevistas y está con nosotros el doctor Marco Romero, a quien le queremos dar la cordial bienvenida, doctor. Como siempre, un gusto saludarle. Y bueno, ver las primeras impresiones. Ya los resultados han sido un hecho. En el Ecuador gana el no de manera rotunda en todas las preguntas. La primera consulta popular tuvo 8 a favor del gobierno, 2 en contra. En esta segunda consulta popular, que es en menos de un año, en este caso el gobierno las pierde absolutamente todas. Casi las mismas preguntas que perdió Guillermo Lasso. Yo creo que son de los 2 pocos presidentes de la República en su historia que pierden las consultas, donde básicamente todos los presidentes la ganan, incluso hasta Lenín Moreno. Pero, ¿a qué se debe este comportamiento de una victoria y una imagen consolidada del presidente? Ahora, a perder prácticamente preguntas de exámenes tan sencillas como es en esta consulta popular. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, John. Muchas gracias a lo del Momento Loja por abrir el debate sobre este tema. Mira, a mí me parece que el gobierno está sintiendo un rechazo más a la condición política del Ejecutivo más que a la consulta popular como tal. Es increíble ver a la ex vocera del gobierno, porque ya la cambiaron a la señora Jaramillo, no queriendo aceptar la derrota. Pero más allá de eso, marca una posición donde tiene un rechazo a la política, porque hay preguntas como las que tú dices de los partidos, del tema económico, los partidos políticos, que era obvio que la gente no quiere que financien a los partidos políticos, pero que le da un voto en contra en rechazo al gobierno de Noboa. Es importante y fundamental que el gobierno entendiera y asumiera esto como una derrota y decir, bueno, esperemos, es una jalada de orejas al gobierno central y por lo tanto tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que respetar las posiciones democráticas de la Constitución de la República y ver cómo enfrentamos el problema criminal. Sin embargo, tienen una posición compleja por medio de un tuit, aceptan de alguna manera y dicen vamos a continuar con lo que tenemos, ya no vamos a poder ir a la constituyente, pero vamos a continuar con lo que tenemos. Eso quiere decir que va a continuar con las políticas antipopulares que han venido complicando la vida democrática de nuestro país. Pero yo creo que más allá de eso tiene que ver con el paro nacional del Ecuador. El paro nacional del Ecuador abrió un escenario de lucha durante 30 días incansables, donde la gente se movilizó, sean pocos, sean 20, 50, 100, 200, miles, como en Imbabura, como en Tungurahua, en diferentes sectores del país donde se luchó, donde cayó Rosita Paqui, producto de las bombas lacrimógenas en Saraguro, o José Guamán, producto del tiro militar, o del propio Efraín Fuérez, quien fue asesinado por bala militar. Estas condiciones marcan una aceleración del pensamiento político de nuestra población y fue lo que le terminó, a mi punto de vista, con un millón de errores, pero fue lo que terminó haciendo la construcción de una campaña contra el gobierno de Noboa, más allá de que contra la consulta popular como tal, sino contra un gobierno que ha venido actuando con políticas antipopulares, pero que tampoco ha podido resolver la problemática de la sociedad. Ahora, este panorama, ¿ya? Ya, gracias. Ahora, este panorama genera una incertidumbre
pero también genera una preocupación, al menos se la digo muy a título personal. Porque pese a que la historia es clara, pese a que hay figuras que han estado en lucha, no de ahora, hagámoslo más cerca, desde la época del correísmo, del morenismo, del nazismo y ahora del novoísmo, pese a que ha sido visible estas luchas, la gente, o al menos el juego político ha sido etiquetemos a ellos acá y nosotros somos acá. Es decir, generando una especie de, entre comillas, posverdad. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y esto ha generado la enorme polarización a tal punto que mucha gente tiene fuertes discrepancias en redes sociales y se pelean por gente que, yo lo digo con todo respeto, ni siquiera los conocen. ¿Por qué hemos llegado a estos límites para hacernos generar esa polarización y por ende tomar una decisión? Porque la gente no es que tomó una decisión en la mayoría pensando, fue una decisión por una polarización y esos son los resultados que tenemos ahora. Sí, bueno, es lamentable. Yo creo que hubo una aceleración en el pensamiento político de nuestra población, pero la votación de Loja como tal, que es una derrota del no, que, o sea, que hay que aceptarla como tal y ponernos a pensar por qué en Cantón Loja gana la pregunta de la constituyente, gana la pregunta de las bases militares en Loja ciudad. Eso tiene que ver en las 4. Eso tiene que ver con una posición de un pueblo que ha sido anticorreísta. Hay que ser claros. Ha sido un pueblo anticorreísta y que votó y que nuevamente vota sin pensar en la constituyente, en la consulta o en las propias bases militares, sino que vota de una manera con odio en contra del gobierno, del exgobierno del señor Correa. Estos elementos ponen también a pensar de que también está un poco más pareja la situación. Ya no es un voto tan amplio o tan a favor de Noboa, pone un poco más parejo, pero cambian las condiciones en la provincia. Mira la votación de Saraguro, una votación donde gana ADN, hoy gana con el 70% el no. Entonces pone a pensar de que hay un pueblo donde hubo una paralización más fuerte, donde hubo protestas más fuertes en medio del paro nacional, donde gana el no. Entonces tenemos Imbabura, Tungurahua, es decir, partes de la sierra que había ganado el novoísmo, que hoy terminan dándole la vuelta y termina siendo una goleada de 4-0 en contra del gobierno central a nivel nacional. Y que otra de las condiciones fundamentales es que los voceros del sí no tenían argumentos ninguno. Nosotros escuchábamos a los voceros del sí venir a los medios de comunicación y ellos llegaban y decían, bueno, después te contamos. Después decimos lo que vamos a hacer. Usted quiere, decía Guevara, usted quiere que mañana los meten presos y al otro día los saca, sin idea alguna de cómo funcionan las leyes, el Código Orgánico Integral Penal, cómo funciona la Constitución, si en la Constitución hay tipos penales o cosas así. Sin argumento alguno venían a plantearle, y todo puede ser, del lojano, del ecuatoriano, todo puede ser, pero los pueblos no son tontos. Y no se comen el cuento de lo que te plantea uno, te plantea el otro, sino que te analiza. El problema es que el voto en contra de la constituyente o el voto a favor de la constituyente todavía está marcado en medio de contra alguien o a favor de alguien. Y eso es lamentable porque tenemos que empezar a pensar que debe haber una tercera vía, que debemos empezar a pensar en nuevos cuadros que asuman alcaldías, prefecturas, asamblea, donde podamos elaborar una política, democratizar al movimiento popular y poder permitir que haya democracia en medio de las condiciones que se plantean. El voto por el no en la constituyente fue un voto pensado, fue un voto de un pueblo que le dijo, espérate un ratito, nosotros no creemos que funcione lo que estás haciendo. Vimos Plan Fénix, vimos la situación de los militares con el tema de los 4 de Guayaquil, vimos cómo Fede salió caminando de la cárcel con vestido de militar, vimos cómo actuaron en todos estos momentos y fuimos parte de 30 días de una lucha tremenda en medio del paro nacional en contra de las políticas antipopulares, y nos ganó, y perdimos el paro nacional, y tuvimos que retroceder en Imbabura, y tuvimos que sentarnos a bajar los brazos, y tuvimos que decir, bueno, se levanta el paro nacional después de 30 días de asumir una lucha en las calles todos los días, convocados en San Sebastián, perseguidos, acusados por una población de indios vagos, de terroristas, de correístas, de todo lo que nos quisieron decir en medio de este paro nacional, pero producto de este paro nacional fue que se ganó la consulta popular. Ahora, el debate fue bastante evidente para poder marcar
esa diferencia en la narrativa de los que dicen sí con argumentos y de los que dicen no con argumentos. Voy a poner 2 ejemplos y 2 panoramas para dejarle un análisis a usted. A nivel nacional, gente como Mauro Andino, Verónica Silva, hablemos de Ñusta Picuaisi, Elena y otros actores más. Fueron personas que de frente, y no necesariamente cobijadas de un partido político, fueron a fajarse con medio mundo. Y cuando hablo de fajarse fue a debatir ideas del por qué se tenía que votar en este caso, sosteniendo la postura del no versus sus adversarios. Y obviamente ahí hubo un gran desequilibrio en el debate, no digo por los favoritismos, sino por el nivel con el que se sustentaban estas figuras que le acabo de mencionar. Eso a nivel nacional. Y aquí en la provincia de Loja también los voceros del sí, aquí al menos en este medio no aparecieron. No quisieron asistir a la mayoría de debates, no sé en otros medios cómo habrá pasado, pero vieron en este caso actores del no, que no estaban cobijados por un tema necesariamente político. Max Íñiguez, por ejemplo, Florcita Coyaguazo, el profe Gilbert Granda, y hasta usted incluso, que incluso fue retado por el ex gobernador para que vaya a un debate, que dicho sea de paso lo invitamos y tampoco quiso asistir. Los voceros, que no necesariamente eran de una línea política, tuvieron mucho que ver en esta narrativa, al menos en Loja, era muy desequilibrada con respecto a la tendencia que tenía la ciudadanía, pero pese a eso, estuvieron ahí. Sí, mira, yo creo que hay una condición desde el punto de vista intelectual o científico de poder enfrentar las condiciones políticas del crecimiento histórico de nuestra población. Y no digo que hubiera sido que fue fácil nuestra campaña por el no, nuestra lucha o nuestra defensa, que somos personas que no estamos cobijadas bajo una tendencia electoral o que ni siquiera hemos sido candidatos, ¿no? Sino que fue parte de la lucha de un pueblo histórica. Mira, el tema de la base de Manta tuvo que ver con una lucha del movimiento secundario que estaba peleando por 118 casos de delitos de lesa humanidad que se dieron y que están debatiéndose y que se debatieron en la Comisión de la Verdad en medio de lo que estuvieron los militares acá, incluido el hundimiento de una barca de pescadores, de 18 pescadores que murieron en medio de esta realidad. Entonces hay una sociedad que quizás tiene un miedo por la represión. O sea, si nosotros no podemos seguir contando los paros nacionales en medio de cuántos muertos. Es terrible, 2019 11 muertos, 2021 6 muertos y ahora 3 muertos. No podemos seguir contando eso, pero sí causa miedo en una sociedad que no sale a la protesta, que no lucha, pero que está en medios de comunicación, redes sociales, dígase, o diferentes debatiendo. Entonces, esta sociedad que está escuchando atentamente las noticias, entiende, porque no somos tontos como nos quisieron hacer creer en esta campaña electoral, diciéndonos que primero se ponen las medias y después los zapatos, sino que entienden que hay un debate interesante sobre temas políticos, incluso intelectuales, en medio de qué significa la Constitución de la República, qué significa el Código Orgánico Integral Penal, y nos están vendiendo un populismo penal, que es con el cual tratan de introducir la idea de que mientras más cárceles, más pena, más tipos penales punitivos, vamos a lograr acabar con el narcotráfico, sabiendo que la verdadera forma de acabar con el narcotráfico es apostarle a la educación, apostarle a la salud, apostarle a la cultura como tal, pagar los sueldos a tiempo, ver la seguridad social, la medicina, resolver la problemática de la sociedad y decir y aceptar las derrotas y decir, bueno, este pueblo me ha dicho que no sobre la política que estoy llevando, entonces tengo que redireccionar, porque nadie ha querido sacarlo al gobierno. O sea, lamentablemente se terminó viendo una consigna nacional que gritaba fuera Noboa, pero la condición no era sacarlo al gobierno, la condición era hacerlo retroceder a las políticas, y se abrió otro paradigma de lucha, que fue la consulta popular, y donde se le ha derrotado y por goleada a este gobierno. Tiene 3 años todavía de gobierno el señor Daniel Noboa, y tiene que entender que si no se pone de acuerdo y de acorde a las realidades de nuestro pueblo, va a ser muy difícil para él gobernar. Se le tumbaron todas las leyes inconstitucionales, se le tumbaron en la Corte Constitucional. Y se le tumbaron, ¿por qué? Porque estuvieron mal planteadas, John. Porque si ellos hubieran hecho una reforma al Código Orgánico Integral Penal por las vías que se debían hacer, a este momento ya estuvieran aprobadas las reformas, sino que plantearon, acogiéndose como ley de urgencia económica,
meterlas por debajo de la mesa, y eso permitió que se las pueda tumbar. Pero también que hay un pueblo que ha luchado por tener 8 horas de trabajo, por tener vacaciones, por tener permisos para paternidad, para maternidad, por seguridad social, por derechos de mujeres embarazadas, y todos estos elementos se vieron en riesgo porque los propios ministros del gobierno, a pesar que no decían si se quieren poner, que se ponían primero las medias y después los zapatos, decían en los diferentes medios de comunicación que lo que querían tumbarse eran estos derechos, así como el derecho de la naturaleza, así como el de la justicia indígena, y eso permitió que haya un pueblo que defienda sus derechos, porque no son dádivas del correísmo ni son dádivas de ningún gobierno, sino que finalmente fueron luchas históricas, pero sobre todo la implementación de los tratados internacionales a nuestra Constitución. No es nada más que la implementación. Muy bien, doctor. Ahora, no sé qué mencionarle con respecto a qué le va a pasar en este caso al futuro de nuestra provincia y cantón, porque independientemente de los resultados que se den a nivel nacional, yo sigo viendo que por parte del gobierno hay una enorme ingratitud en el tema de no ser consecuente con el respaldo que recibe. Es la segunda, o en este caso creo que tercera ocasión, bueno, cuarta ya, porque hubo la primera elección en donde gana Noboa, la que se vuelve a reelegir en este caso, la primera consulta popular y el tercer proceso electoral con la primera consulta y el cuarto proceso electoral, en este caso, con la segunda consulta popular. En todos Loja le da un gran apoyo, un buen apoyo, independientemente que ahora se le haya dividido toda la provincia, pero Loja no está siendo recíproca con el nivel de apoyo que le entrega al presidente de la República. Y uno pregunta, bueno, en otros lados posiblemente si no haces obras no hay apoyo, o si tienes obras hay apoyo. En este caso, ¿por qué pasa un efecto completamente contrario? ¿A qué se debe esta emocionalidad por parte del ciudadano de, pese a la realidad, no ver en este caso una especie de, no sé, darle algo de reciprocidad con lo que tiene? Sí, parece un síndrome de Estocolmo, o el novio tóxico que golpea y siguen ahí, y la novia que golpea y uno sigue ahí, sin alusiones personales. No lo vean, dice. Entonces esto es una realidad media compleja, porque tenemos un pueblo, una sociedad lojana que caló en sí una política, pero no solamente nacional, sino internacional, una política fascista de alguna manera, de criminalizar el hecho de ser negro, el hecho de ser pobre, el hecho de ser indígena. Estos elementos caló en medio de la sociedad, y también el anticorreísmo. Sin embargo, yo creo que el gobierno central tiene que poner los ojos en la problemática de la sociedad, y eso tiene que ver con vialidad para nuestro pueblo, con presupuesto para nuestro pueblo, pero también tiene una problemática que son los gobiernos locales que se han callado y que se han arrodillado ante las pretensiones del gobierno, frente a otros gobiernos que exigieron que se paguen los sueldos y que les pagaron. Entonces es como que les piden de favor que no toquen el tema en contra del gobierno para poderles pagar, pero finalmente no les pagan. Esta problemática de abandono de nuestra población es que llevó a que la provincia de Loja le diga no al gobierno de Noboa, a que esta ciudad de Loja pueda participar en la movilización y en la protesta social del paro nacional, y que pueda haber un nivel de debate interesante donde se puede conversar, donde se puede debatir, pero sobre todo que se haya roto con una política fascista de querer criminalizar el hecho de ser pobre o de ser indígena. Muy bien, doctor. Quiero dejarle con su mensaje para que la ciudadanía se siga manteniendo en la reflexión. Yo creo que en este momento Loja ciudad está centrada en una cultura en donde la posverdad se está posicionando por encima de la realidad. Por poner un ejemplo, yo hablo con muchas personas que me escriben a nivel personal en mi WhatsApp y me dicen, John, pero ¿por qué dices que en esta pregunta sí? Por ejemplo, yo dije públicamente, al menos de la primera y de la última, no. Yo dije rotundo no y sustenté por qué dije no, y en las otras por qué dije sí, y a la final coincidió con casi la mayoría de provincias. Y me decían, ¿por qué votas a favor de tal? No estoy votando a favor de tal. O sea, hay que entender que esto es una cosa y un proceso político partidista es otra cosa. Sin embargo, la gente sigue arraigada con quiero votar por darle contra, y no se trata de esto. Y muchas de las cosas que ha pasado lamentablemente en esta ciudad, yo se lo puedo decir, es por culpa de la vocería y de los mensajes y de narrativas contadas a medias, que hoy en día han hecho de la mentira un arte de la verdad. Solo por poner un ejemplo, en los últimos 8 años en Loja le dijeron que este fulano no me gusta, pero hay que ponerlo al otro.
este no me gusta y hay que seguirlo poniendo el otro. 8 años Loja ha vivido en el abandono. Y por culpa de la posverdad. No podemos seguir dejando, doctor, que sigan posicionando narrativas a través de mentiras solo por odios, porque eso le hace tanto daño. Y obviamente Loja en los últimos 8 años ha sido el debacle, lamentablemente, de un populismo, porque hay una persona X que no le simpatiza. En este caso, por ejemplo, usted ya no les ha de simpatizar porque ahora es usted correísta. Entonces, un poco para que vean hacia dónde llevan esta narrativa de la posverdad. Su mensaje final, doctor, y como siempre un gusto. Bueno, muchas gracias. En este último proceso me han dicho de todo, inclusive correísta. No soy correísta, pero sin embargo creo que debemos abrir una situación de debate de cómo debe votar nuestro pueblo, no por odio por uno o por otro, sino por las necesidades que teníamos. Y teníamos que guardar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derechos consagrados en la Constitución, el derecho a la naturaleza, y por eso la gente votó como votó. Y ganamos, y este es un triunfo. Sin embargo, no hay que bajar los brazos, hay que continuar en el debate, hay que continuar organizando, y hay que exigirle al gobierno que cumpla con el voto popular. Muchas gracias, John.